Bueno, pues pendientes de esta escalada, antes José decías que no hay ninguna señal, ¿no? No hay ninguna propuesta de paz desde Occidente, como bien estáis explicando los dos, estamos en los últimos 2 meses, ya menos, para que llegue Donald Trump a la Casa Blanca, pero bueno, pues hemos vivido varios hitos en las últimas semanas, como por ejemplo el envío de estos misiles Estorsado, los misiles Scalp, los misiles ATAMS. Ayer, como decía antes, se han registrado nuevos ataques en Rusia con misiles de Estados Unidos, y mientras tanto, tanto Reino Unido como Francia también hablaban de enviar tropas. José, lejos de acercarnos a una negociación, parece que estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero parece cada vez más difícil desescalar, teniendo en cuenta que cada vez damos más pasos, ¿no? Cruzamos más líneas rojas. Sí, no, o sea, yo soy fundamentalmente pesimista, pero también hay que tener en cuenta que ahora mismo un frente como el de Ucrania, ni toda la OTAN junta mandando todo lo que puede cubrirlo. O sea, estamos hablando de un frente de 1000 kilómetros y un frente que desgasta muchísima gente. Ucrania no es un país pequeñito, Ucrania es mucho más grande que Francia. Y el ejército ucraniano en el año 2022, en cantidad de material, era el segundo de Europa. Y ha sido erosionado de una manera salvaje en estos 2 años y medio. O sea, ha tenido que ser reconstruido prácticamente 2 veces después de estos últimos 2 años. Y evidentemente las tropas de la OTAN van a pasar un desgaste similar o peor, porque no son, digamos, no están pegadas al terreno ni tienen la experiencia de este combate que tienen ahora mismo las ucranianas. Y recordad que las tropas ucranianas resistieron muy bien hasta que materialmente les ha resultado sencillamente imposible. Hay una cosa que decía el mariscal Montgomery, poco sospechoso de amigo de la Unión Soviética, pero que era un hombre realista, y decía, bueno, la primera lección, la lección número 1 del manual de estrategia es nunca ataques a Rusia, nunca te enfrentes a una guerra de desgaste con los rusos, porque incluso ganándola lo vas a pasar muy mal. Incluso en el caso que recordemos que los alemanes en el 14-18 ganaron. Y esa victoria no les sirvió de nada porque se encontró lo que ocuparon de Ucrania estaba absolutamente en un estado caótico. Y bueno, les había llevado tal cantidad de hombres y de recursos el acabar con Rusia que no pudieron luego acabar con los aliados occidentales, aunque se quedaron a muy poquito. Entonces, bueno, yo creo que la situación ahora mismo, si se viera desde yo creo que tiene que haber gente realista en la OTAN, en los ministerios de exterior, que diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, es que no se puede llegar a más. Es que lo siguiente es entrar ya en una guerra al estilo de la Segunda Guerra Mundial o peor. Y segundo, es que ahora mismo no hay capacidad ni siquiera numérica. O sea, mantener un frente de esos con ese desgaste, habría que mandar cientos de miles de soldados al frente, y luego los escalones de relevo, de logística, etcétera. Sería entrar en la guerra con todos los países de la OTAN, y aún así habría problemas. Entonces, sí, hay la opción de una guerra total, sin duda, esa es una opción que existe. Pero vamos, creo que se puede llegar a un arreglo dentro de lo que cabe Ucrania tiene ya muy pocas probabilidades de salir bien parada de cualquier negociación diplomática, pero bueno, de minimizar daños, por decirlo de alguna manera. Y si no se minimizan daños, los daños van a ser mayores. Recordemos que en la perspectiva actual, sin misiles, sin intervención, o sea, tal y como estamos, el tiempo corre a favor de Rusia. O sea, es inevitable. Es que basta con mirar las grandes cifras para saberlo. Y basta con ver cómo evoluciona el mapa de la guerra todos los días para darse cuenta de ello. O sea, llegará un momento, bueno, ya ha llegado, en ese momento ya ha llegado, pero bueno, Ucrania hace malabarismos para evitar el desplome total, pero el frente está retrocediendo todos los días y, bueno, ciudades que eran bastiones como Bugledar ahora están bien metidas al fondo de la retaguardia rusa. Es decir, militarmente, la guerra tal y como se ha llevado hasta ahora, la mejor solución que puede tener para Ucrania es la firma de un acuerdo, el que sea, porque además también es difícil pensar que Rusia quiera congelar el conflicto. O sea, ahora mismo Rusia tiene una perspectiva de desfonde del Estado ucraniano y de una victoria mucho más completa. Recordemos que eso es otra cosa que en los próximos meses puede suceder con bastante facilidad, porque el nivel de desgaste de Ucrania es salvaje. Entonces, bueno, hay una serie de factores que veremos cómo se combinan, veremos cómo sale, por ejemplo, si la administración Trump llega ilesa a su inauguración,
pues a lo mejor el señor Zelensky tiene un golpe de Estado, si se pone un poco tonto. El régimen ucraniano no es un régimen sólido, hay tensiones tremendas, por ejemplo, entre Yermak y Budanov, tensiones que son, digámoslo así, de odio cainita, y no olvidemos que buena parte de la población sencillamente no puede hablar. Recordemos que además es prácticamente un régimen de partido único. Entonces, bueno, todas estas cosas que son un misterio del interior de Ucrania, que realmente tampoco las conocemos muy bien, pero sí sabemos que podemos hablar de un partido de radicales a ultranza y de otro de negociadores. El antiguo ministro de Exteriores, Kuleva, está dando también señales de que, bueno, en fin, no toda la élite ucraniana está dispuesta a morir en la pira numantina. Bueno, pues, y repito, desde aquí podemos dar indicios, pero evidentemente la información interna, pues posiblemente no la tengan ni muchos servicios de inteligencia. Pero sin duda alguna, cuanto más se prolongue esto, de cualquier manera, el destino de Ucrania va a ser cada día peor. Y por eso, bueno, yo creo que el intento de Trump de congelar el conflicto, pues es la solución más beneficiosa ahora mismo para Ucrania y para Estados Unidos. Dejar una especie de paralelo 38 a lo largo del Dnieper. Pero claro, si esto se prolonga, es que a lo mejor el Estado ucraniano ya está en plena caída libre. Repito, ahora mismo ya la situación es muy difícil y ya veremos qué pasa con la energía, con la crisis económica, con las rivalidades internas, etcétera. El nombre propio, la esperanza en estos momentos tiene nombre y apellidos, es Donald Trump, y precisamente hablando de Ucrania tenemos una última hora, y es que al parecer está considerando el general retirado Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania. Como les decimos, Donald Trump considera a Keith Kellogg como un teniente general retirado, que le ha presentado un plan para poner fin a la guerra en Ucrania para que sirva como enviado especial para el conflicto, es lo que apuntan 3 fuentes con conocimientos del asunto. Kellogg, que fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, de 2017 a 2021, y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Mike Pence, posiblemente desempeñaría un papel central en el intento de resolver el conflicto si es seleccionado. Su plan para poner fin a la guerra, que comenzó hace ya prácticamente 3 años, implica congelar las líneas de batalla en sus ubicaciones actuales y forzar tanto a Kiev como a Moscú a la mesa de negociaciones. Es lo que informaba la agencia Reuters el pasado mes de junio, este plan para congelar el conflicto, que Rusia ya ha dicho en varias ocasiones que no contempla, pero al parecer es el hombre que Donald Trump quiere enviar a Ucrania para solucionar este conflicto. Luis, te quiero preguntar esto, ya que estamos hablando de Donald Trump, de la situación en Ucrania, ¿crees que sería pues algo aceptable poder congelar el conflicto en las líneas actuales, o crees que ninguna de las dos partes lo va a firmar? Porque Zelensky también, como bien está explicando José, tiene muchísima presión interna. Sí, Zelensky tiene mucha presión interna, mucha presión por parte de otros actores para que celebre elecciones cuando se ha comprometido, que es más o menos después de primavera, porque es un presidente que tiene el mandato prorrogado, tampoco se nos olvide. Por tanto, puede ser que haya elecciones y que no las acabe ganando Zelensky. Si se presenta, que las acabe ganando otra persona, o que incluso Zelensky decida no presentarse por el motivo que sea. Y a partir de ahí también se puede abrir un escenario diferente. Pero el hecho de que se congele el conflicto, primero yo creo que es sería una buena noticia para la sociedad internacional en su conjunto, porque evitaríamos continuar en esta escalada ascendente de locura en la que nos estamos viendo inmersos todos los estados de la comunidad internacional, sobre todo aquellos que formamos parte de la OTAN. Y ahí, a partir de ahí, estaríamos en ese escenario que sería el punto de partida. Un punto de partida que no satisfaría, por ejemplo, las aspiraciones de Ucrania, pero que sí pondría de alguna manera el contador a cero, ¿no? Y me explico. Es una situación que no satisface de partida a Ucrania, porque Ucrania no está dispuesta a renunciar a ningún milímetro de lo que son las fronteras internacionales reconocidas hacia Ucrania después del colapso de la Unión Soviética, que incluyen Crimea, pero es un primer punto de partida para sentarnos a la mesa de negociaciones y establecer por lo menos lo que podría ser un escenario de paz, y luego también estamos en el escenario subsiguiente de que ambas partes deberían comprometerse a respetarlo y evitar pues ningún tipo de acción fortuita que pudiera dar al traste con ello, como pasó con los acuerdos de Minsk. Pero por parte de Rusia, yo creo que si hay una intención sincera por parte de la administración Trump, como parece que la hay, de poner fin a esto de alguna manera,
al final Donald Trump con Zelensky va a tener una relación que no es la que o la que ha podido tener, por ejemplo, con Joe Biden y con la administración saliente. El hecho de ya planear enviar un enviado del presidente para resolver esto es un primer paso, es un cambio total, una ruptura con la posición que ha ido manteniendo la administración demócrata y por extensión el resto de países de la Alianza Atlántica, y a partir de ahí habrá que sentar tanto a Ucrania como a Rusia a negociar, ver qué aspiraciones tienen cada uno, cuáles son sus líneas rojas, y a partir de ahí encontrar una posición de equilibrio, una posición que pueda ser aceptada tanto por unos como por otros, teniendo en cuenta también las posiciones en las que a día de hoy han llegado. Pues, obviamente Rusia ha invadido territorio ucraniano, habrá que ver también cómo está dispuesta Rusia a abandonar. Primero, si está dispuesta a abandonar ese territorio, si lo está, en qué condiciones, si ese territorio va a acabar siendo anexado al territorio de la Federación Rusa, si por el contrario se va a crear, pues lo que hablaba también él, de una especie como de paralelo 38, una zona desmilitarizada, pero esto, claro, no es una frontera de unos cuantos kilómetros, como es en el caso de Corea del Norte, que está deshabitada, es que estamos hablando de núcleos de poblaciones importantes, por tanto yo creo que ahí es más complicado llegar a ese punto. Pero una posibilidad que yo creo que podría llegar a ser aceptada, tanto por unos como por otros, es una especie de Estado federal maximizado. Pues, por ejemplo, un elevadísimo grado de autonomía para las regiones actualmente ocupadas por Rusia que pertenecen a Ucrania, en el que tuvieran un nivel de autogobierno bastante elevado, con competencias, por ejemplo, lingüísticas, en el que la lengua rusa pudiera incluso ser el idioma oficial, que Ucrania adoptara pues, la cooficialidad tanto del ruso como del ucraniano. Bueno, soluciones imaginativas es lo que se requiere y a partir de ahí podemos ir explorando unos caminos u otros. Lo que está claro es que Zelensky, y digo Zelensky, no digo el gobierno ucraniano, porque, como hemos dicho, también Zelensky tiene sus más y sus menos en casa y habrá que ver no solo la posición bélica que lleva Zelensky a la mesa o si es otra persona, pero Zelensky no puede, bajo ningún motivo, aceptar eso, aceptar la cesión de territorios. Primero porque es algo que él ha estado diciendo que él se comprometía a no hacer. Y el hacerlo ahora, bueno, pues ya sabemos que se puede decir una cosa y luego la contraria, porque de partida OTAN no, quizá nos recuerda algo similar, ¿no? Pero primero Zelensky, por las direcciones y por las manifestaciones que ha ido realizando en estos 2 años y medio, no sería el líder idóneo para llegar a una paz consensuada con Rusia, una paz negociada y mucho menos para aceptar esas posiciones maximalistas de Rusia. A partir de ahí, bueno, pues podemos congelar el conflicto, llamarlo alto el fuego, cese de las hostilidades. Bueno, yo creo que el hecho de que pongamos en pausa todo esto ya sería un gran avance, sobre todo si se produce en los primeros días de la nueva administración Trump. Sería un éxito diplomático si se corresponde con la diplomacia estadounidense, un éxito muy importante para lo que es el final del conflicto, pero sobre todo yo, más que en pensar en calmar eso, en pausar eso, creo que los elementos que tenemos que considerar es todo lo demás, que Ucrania quedará, en qué condiciones, le impondremos sanciones draconianas, por ejemplo, en política exterior, que eviten que se pueda adherir a la Unión Europea, que pueda ser parte de la OTAN. Donald Trump ahí quizá pues, se puede comprometer un poco más porque al final para entrar en la OTAN se necesita la unanimidad y con que Estados Unidos lo bloquee, pero bueno, Donald Trump se puede comprometer mientras dure su presidencia. Si el día de mañana viene un presidente en el 2029 que apuesta por todo lo contrario, bueno, pues ahí también podemos tener otro quebradero de cabeza, ¿no? Pero la opción de la Unión Europea es también algo a tener en cuenta, porque las negociaciones, Ucrania tiene concedido el estatus de país candidato, las negociaciones pueden empezar y si hay un compromiso y una voluntariedad y los 27 Estados miembros aprueban por unanimidad el final del proceso, la adhesión de Ucrania, por mucho que Estados Unidos se niegue, Europa, la Unión Europea, tendría la última palabra. Aquí sí que es verdad que empezamos con las teorías de la conspiración, de que Estados Unidos maneja
la Unión Europea, intereses cruzados, pero vamos a también plantear las cosas como son. Entonces, el problema es no tanto llegar a ese punto de cese de hostilidades, sino qué posibilidades quedará para Ucrania si va a ser un satélite ruso, un protectorado europeo, un país independiente mermado, o qué saldrá de ahí.